Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde te encuentras, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Géminis, cariño. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Me sale la carta de la muerte, Géminis, ¿vale? Pero no te asustes. Recuerda que la carta de la muerte representa lo que es al signo de Escorpio. La carta de la muerte también es una transformación, una renovación, mi querido Géminis. También la carta de la muerte te recuerda el final de algo para empezar otra vez, corazón. Si tú de repente en este momento me dices, Richard, lo estoy pasando tan mal, he tocado fondo, esta carta te dice Géminis, perfecto, ya has tocado fondo, ahora tú vas a resurgir como el ave fénix, cariño. Por eso no tiene que ser una carta negativa. Dependiendo de las cartas que me salgan a continuación, pues el mensaje puede ser más, se inclina más a un tema como también a otro tema, Géminis. Entonces, como carta guía, carta consejo, yo me quedaría con la renovación, la transformación, Géminis. Va a haber un cambio en tu vida. Muchos de ustedes van a emprender algo nuevo. Muchos de ustedes van a poner lo que es punto y final a una situación. Pero vamos a continuar. Vamos a ver signos, corazón. Vamos a ver, mi querido Géminis, signos, corazón. Vamos a ver signos. Me sale un Aries, otra vez otro Aries, cariño, dos Aries. Me sale Cáncer y Leo. Vamos a ver iniciales, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, Géminis. La letra H, la letra F, la letra G, la letra B, V y otra vez la letra G. Voy a continuar con el mismo mazo que he sacado lo que es la carta guía, el tarot del anillo. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude. Tenemos lo que es la carta de la emperatriz. Vale, perfecto. Esta carta me encanta, Géminis. Esta carta me encanta. Mira, la carta de la muerte, cariño, como te vuelvo a recargar, es una carta de finales. De finales, ¿vale? Pero tenemos lo que es la carta de la emperatriz, corazón. ¿Sabes qué me están diciendo, Géminis? Muchos de ustedes, hay una situación que se concreta, hay una situación que se arregla, Géminis. Y muchos de ustedes van a empezar a hacer algo nuevo que te va a dar felicidad, mucha felicidad, Géminis. Es como que esos problemas se acaban, corazón. Ese sufrimiento, esa tortura, esa duda se acaba. Pero va a ser en base a tus decisiones, cariño. Este mensaje llévalo de una forma general. Mira, hay una frase que dice, cariño, el que no llora, no mama, corazón. Si tú vas a obtener triunfo porque te viene triunfo, cariño, ¿sabes por qué es? Porque tú lo estás queriendo así, porque tú vas a tomar decisiones, porque tú vas a cerrar ciclos, porque tú vas a buscar alternativas o ayudas, Géminis. Por eso que te sale la carta de la emperatriz. Corazón, vas a brillar con luz propia, cariño. El mundo entero te va a estar admirando, Géminis. El mundo entero te va a admirar. Esa es la palabra, cariño. Vamos a continuar. Me encanta, cascabel, me encanta. Vamos a ver qué más me dicen, cariño. Tenemos lo que es la carta del carro. La carta del carro, corazón, representa viajes, representa rescate, representa tu intuición, cariño. Es como que vas a dar en el clavo, cariño. A ti nadie te puede engañar. Tu intuición va a estar, como se dice, a 1000 por hora, corazón, a 1000 por hora. Es importante, Géminis, que tú hagas caso de tu intuición. Hay algo, hay una vocecita interna que te está hablando.
Hay algo que te está hablando, cariño, ¿vale? Y este mensaje no todo tiene que ser dramático, sinceramente, porque a lo mejor tú me dices, Richard, yo me gustaría saber si esa persona que tanto me observa, que tanto me mira, siente algo por mí. También puede ser, porque recuerda que la carta de la emperatriz es una carta de atracción, es una carta de seducción, es una carta de brillo. Richard, ¿y tú crees que este mensaje también está relacionado? Que a lo mejor yo voy a estar, como se dice, entre las primeras o primeros en ese contrato. ¿Por qué no, cariño? Porque la carta de la emperatriz es triunfo. Es triunfo, Géminis. Se abren las puertas para tu vida, Géminis. Se abren las oportunidades. Llegan las oportunidades en tu vida, Géminis. Eso es lo que te está diciendo con la carta del carro. Vas a triunfar, vas a brillar, corazón. Hasta tus enemigos se van a inclinar a ti. Y eso te encanta, cariño. Tenemos lo que es la carta del paje de bastos en tu presente, corazón. Hay personas, cariño, que les fastidia tu brillo, les fastidia tu encanto, tu perseverancia, tus ganas de salir adelante, cariño. Hay personas que te envidian. Y no me vengan a decir, Richard, ¿será envidia sana? Porque mi amiga me lo dice, mi amigo me lo dice. ¿Cómo te envidio, Géminis? Envidia es envidia. Por donde lo veas, la palabra es envidia, cariño. Envidia. Pero bueno, no voy a ser cizañoso, no voy a ser venenoso, cariño. Muchas personas quisieran estar lo que es en tu situación. Muchas personas de repente dicen, ay, Géminis, ¿cómo está con ese hombre? ¿Cómo está con esa mujer? Ay, a Géminis lo veo siempre radiante, lo veo joven, atractivo, atractiva. ¿Qué estará pasando con Géminis? ¿Se estará poniendo botox? A lo mejor, cariño, o ácido alurónico, no sé cómo se llama. ¿Está utilizando la mejor crema? ¿Habrá pasado por el cirujano? No. No es que tú de repente, corazón, estés gastando tanto dinero. No, simplemente que algo está pasando en este periodo. Es como que Dios dice, pobre mi hijo y mi hija de Géminis, ya no quiero que siga sufriendo. Necesito darle alegría. Necesito darle paz, tranquilidad, corazón. Vamos acá más cartitas, cariño. La carta del 7 de espadas, mi querido Géminis. Hay un personaje, Géminis, que a veces quiere hablar contigo, a veces quiere contactarse contigo, pero hay una persona que no le deja, cariño. Puede ser tu ex, ¿por qué no? Hay una persona, Géminis, que le gustaría coincidir, decirte de repente lo siento, o de repente expresar sus sentimientos, pero hay alguien que no le deja, cariño. No le deja. Por eso que yo me inclino que a lo mejor es tu ex. Es tu ex. Si te das cuenta que hay una mujer que quiere abrazarte, puede ser un hombre también, ya que hay una persona que mira sus ojos. Mira sus ojos, cariño, con maldad, con ira, con resentimiento, corazón. Alguien quiere quedar contigo, cariño. Tenemos lo que es la carta del colgado. Y parece como que esto hubiera sido motivo de discusión, de lío, de conflicto. Es como que esta persona de repente le ha encarado, le ha dicho, ¿y por qué tú preguntas ahora tanto por Géminis? ¿Por qué esas ansias de querer hacer ese viaje? ¿Por qué ahora siempre hablas cosas positivas de Géminis? ¿Qué te está pasando? ¿Qué te está pasando, cariño? Aquí veo celos. Aquí veo celos. Yo no digo que tú estés quitando a la mujer a nadie, ni al hombre a nadie, no. Pero hay una persona, corazón, que tiene inseguridad de tu presencia, cariño. ¿Ves? ¿Ves, mi querido Géminis? Por donde pasas, estás dejando huella, corazón. Estás brillando, Géminis. Vamos a continuar. Vamos a ver. Muchas discusiones, pero no es tu culpa. No es tu culpa, Géminis. Simplemente vamos a ponerlo así. Tú eres víctima de tu belleza, cariño. Estás siendo víctima de tu belleza.
¿Qué culpa tienes que tú hayas nacido bella, que tú hayas nacido bello? No es tu culpa, cariño. Hay personas pues que nacen con suerte, ¿no? La naturaleza, la elección, corazón. ¿Qué culpa tienes tú? Cariño, es que de verdad, por eso que yo no entiendo por qué ellos se sienten celosos, por qué ellos se sienten inseguros. ¿Qué vas a hacer, cariño? ¿Te vas a encerrar en tu casa? No. Si Dios te ha dado esa belleza, corazón, es para que lo luzcas. Imagínate que la calle es tu pasarela, corazón. La calle es tu pasarela. Por donde pasas, robas suspiro, cariño. Me está encantando esta lectura, Géminis. Me está encantando porque, corazón, llevabas unas semanitas, mucha tensión, estabas nerviosa, cariño, todo malo, sinceramente, pero ahora me dicen, Géminis, resurge como el ave fénix, corazón, cariño. Hasta el otro y la otra quiere estar contigo, cariño, pero tú no tienes culpa, ¿vale? Yo meto la mano al fuego por ti. Yo lo único que puedo decir, lo único que yo puedo juzgar a Géminis es de su belleza, nada más, ¿vale? Eres culpable, cariño, te sentencio por ser tan bella, tan bello. Eso es lo único que te puedo sentenciar. No hay otra cosa, cariño. Pues ya está, te llevarán presa y preso por bello y por bella. Vamos a sacar más cartas. Vamos a ver qué dice el oráculo, mi querido Géminis. Me encanta, corazón. Ya era hora, mi cascabel, de verdad. El signo incomprendido, cariño. Eres un signo incomprendido. Vamos a ver. ¿Qué más me dicen? Dice, el número 24 tiene lo que es un mensaje especial para ustedes. Busca lo que es en internet, mensaje de los ángeles, arcángeles, numerología, inclusive de la Biblia. Dice, dualidad y sombra. Mira, fíjate en esta carta, cariño. Aquí hay una mujer, o puede ser un hombre también, que solamente se ven sus ojos, y sus ojos son preciosos, cariño. ¿Sabes qué te está diciendo el oráculo, Géminis? Quiero que por favor te arregles. Quiero que por favor te pongas tu mejor vestido, que te sientas bella, que te sientas bello, corazón. Si de repente todo este tiempo tú has estado lidiando con personas que estaban bajando lo que es tu autoestima, porque puede ser, cariño, me están diciendo, Géminis, solamente hace falta que pongas un poquito de tu voluntad. Ahora mismo, cariño, vete lo que es a tu armario, busca tu mejor prenda, tu mejor vestido, tu mejor zapato, corazón. Busca, yo qué sé, si eres chica o chico, da igual, maquíllate, ponte hermosa, cariño, ponte hermoso. Ponte esos tacones de plataforma que luego te duele la cintura. Pero te están diciendo, tienes que salir a la luz. Sal a la luz, Géminis. Basta de estar deprimido, deprimida. Sal a la luz, cariño. Mira, ayer yo estuve por el barrio de La Sagrera, aquí en Barcelona, porque me fui lo que es a un restaurante de un amigo a comer y estaba ahí sentado en una de las banquetas y veo lo que es un anciano. Creo que este anciano, uy, cómo me pica la nariz. Este anciano de repente tendría 80 años, con su bastón, cariño. Apenas caminaba el anciano. Pero ¿sabes qué me gustó de este hombre? Su fuerza de voluntad. Su fuerza de voluntad, cariño. Aunque tú tengas 80, 90 años, 100 como Matusalén, corazón, aunque tú me digas, Richard, apenas me muevo, porque hay que ser sinceros, a cierta edad ya no es igual, cariño. Yo tengo ya casi 45 años y me gustaría yo que sé hacer esos deportes que yo hacía cuando tenía 30, 20 años, no es igual. Cuando hago ese ritmo, al día siguiente el cuerpo me duele, cariño, ¿vale? Pero yo soy terco, la fuerza de voluntad, Géminis. Entonces, corazón, este hombre se iba con su bastón así, con los pasitos como que temblaba. Pero yo dije, qué hombre para más valiente, qué hombre para más fuerte. A pesar que no puede, y con mucho frío aquí en Barcelona, cariño, lloviendo, este hombre sale. Y esa es la fuerza de voluntad. Si tú te quedas en casa encerrado o encerrada, cariño, tu cuerpo se va a atrofiar. Te vas a encoger, no vas a perder fuerza, cariño. Entonces, esta carta te dice, sal,
Tienes que salir, Géminis. Prepárate, que el mundo entero te conozca, Cascabel, que el mundo entero te conozca. Siento que el universo quiere, cariño, quiere que todo el mundo diga, qué precioso, qué preciosa que es Géminis. Recupera tu autoestima. Para todo hay solución, cariño, menos para la muerte. Mientras que tú estás vivo, tú estás viva, tú puedes salir adelante. Aférrate a la vida, Géminis. Aférrate. Tienes que creer en tus proyectos, en tus sueños. Mírate en el espejo, cariño, y di, pero qué bellezón que soy. Es que, Richa, cada vez que me miro, me comería besos. Mírate en el espejo. Tú eres especial, cariño. Eso te está diciendo el oráculo. Vamos a continuar. Respuesta en el tarot egipcio, corazón. Vamos a ver. Sí, ayer estuve por la Sagrera, por la Meridiana, ¿vale? Ay, Richa, de verdad, siempre vas de incógnita. Claro, corazón, no me gusta porque no vaya a ser, cariño, que se aparezca tu ex y me arrastra por toda la Meridiana. No todo el mundo me quiere, cariño. Yo es algo que ya he aceptado. No todo el mundo me quiere, corazón. No como tú, mi cascabel. Opción 1, opción 2. 7 segundos, ahora. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta del mundo es un sí, Virgo. Opción 2, cariño. La carta del juicio es un sí, Piscis y Acuario, corazón. Vamos a continuar. Vamos a ver qué me quiere decir, cariño, el tarot Z, mi querido Géminis. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Muchos de ustedes, mi querido Géminis, puede ser que me dice, Richard, estoy viendo la forma de poder tener un ingreso económico. ¿Vale? Posiblemente tienes problemas económicos, cariño. Y al costado la carta del caballero de copas. Es como que estuvieras esperando, yo que sé, un contrato, una respuesta, o de repente lo que es el apoyo económico de una persona muy especial, porque aquí hay una carta que está mirando, si te das cuenta. Pero paciencia, cariño. Este caballo tiene su patita mal, por eso que las cosas vienen lentas. Paciencia, Géminis. Tenemos lo que es la carta del 3 de espadas, cariño. Y al costado, la carta del caballero de pentáculos, corazón. Cuidado también, mi querido Géminis. A lo mejor no vaya a ser que tú te confíes mucho, hagas un préstamo, o de repente, corazón, yo qué sé, tienes que ser un poco más desconfiado, desconfiada de lo que es en tu negocio, en tu proyecto, Géminis, ¿vale? Porque parece como que hay personas que quieren robarte. Esa es la palabra, quieren robarte, Géminis, ¿vale? Cuidado, corazón. Vamos a ver qué te dice el tarot vidente de luz. Vamos a ver, Géminis. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Algunos de ustedes tienen mucha química con una persona de elemento fuego. Leo, Sagitario, Aries, pero especialmente un Sagitario. Puede ser que tienes química con una persona con la cual tú coincides en una discoteca, en un bar, en un antro, cariño, en un after, ¿por qué no? ¿Has ido alguna vez a un after, cariño? Yo sí, ¿vale? Muchos de ustedes están en un lugar donde el clima es agradable, verano, calorcito, piel blanca, cabello castaño, cabello rojo, natural o pintado. Puede ser que le encanta o sabe de repente manejar, no sé si la palabra manejar, sabe utilizar algún tipo de instrumento musical. La carta del 5 de espadas, hay una persona que cada vez que se cruza contigo se pone muy nervioso, muy nerviosa. Puede ser elemento aire, Libra, Géminis, Acuario, cariño, ¿vale? Esta persona de piel blanca, cabello castaño, cabello rubio, puede ser moreno, también da igual. Están en un lugar donde el clima en estos momentos es muy fresco o está haciendo frío ya. Pero parece como que esta persona te teme. Es como que te estuviera ocultando algo. Pero bueno, no se puede tapar lo que es el sol con un dedo. Lo que tenga que salir al aire, saldrá, mi querido Géminis. Hasta la vista, corazón. Disfruta tu día y sé feliz. Te quiero mucho.